Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. En una entrevista con miembros de El Faro, creo, ¿no? Periódico digital. Sí. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación, que también tuvo lugar a inicios de 2025. Este sujeto fue el que los del Faro contactaron e entrevistaron hace algunos meses, señalando pues lo que todos ya sabemos. Y este era precisamente uno de los hombres cuya palabra terminó ocupando un lugar privilegiado en el gran relato del Faro contra el gobierno salvadoreño. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. A El Faro se le habría complicado su próxima columna sobre gobernabilidad compartida. Little Man, señalado como fuente de revelaciones sobre supuestos pactos, fue detenido en México y trasladado a El Salvador. Ahora, su agenda cambiará las entrevistas por una estadía en el Secot. Imaginen esta película. Un supuesto jefe pandillero huye de El Salvador. Aparece cómodamente frente a las cámaras de un medio acusando al gobierno de Nayib Bukele y luego, tiempo después, termina capturado en México y enviado de regreso a enfrentar a la justicia salvadoreña. Pero eso no es lo más explosivo. El ministro Gustavo Villatoro ahora acusa a quienes entrevistaron a este hombre de haberle ofrecido conseguirle asilo y tranquilidad en México. Señores, aquí la pregunta dejó de ser quién entrevistó a quién. La pregunta es otra: ¿periodismo o una relación que merece muchas explicaciones? Bueno, hola a todos. Hay una noticia importante y es que el ministro Gustavo Villatoro ha informado de la captura de 5 pandilleros en la Ciudad de México hace algunos días, pero que ya están en tierra salvadoreña para cumplir largas penas porque tienen un prontuario de delitos muy grandes. Pero lo que se resalta de esta captura es que dentro de los 5 está capturado el pandillero terrorista de seudónimo Little Man. Este sujeto fue el que los del Faro contactaron e entrevistaron hace algunos meses, señalando pues lo que todos ya sabemos, lo que quieren involucrar al presidente, lo que nadie les cree y de lo que han dicho siempre los del Faro. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El detenido es Remberto Ismael Colindres Rajo, conocido como Little Man o Little Man, vinculado por las autoridades al barrio 18 Revolucionarios. El país informó el 9 de agosto de 2026 que era buscado desde 2022 y que autoridades salvadoreñas lo relacionaban con agrupaciones criminales, tentativa de extorsión y amenazas contra Nayib Bukele y colaboradores cercanos. Es decir, no estamos hablando de un señor que salió del país porque le cancelaron la tarjeta del supermercado. Según las autoridades, hablamos de una persona requerida por delitos graves y relacionada incluso con amenazas de explosivos contra edificios gubernamentales o lugares donde pudiera encontrarse a Bukele. Y este era precisamente uno de los hombres cuya palabra terminó ocupando un lugar privilegiado en el gran relato del Faro contra el gobierno salvadoreño.
El País señala que, al consultar los datos del detenido en la plataforma del Centro Transnacional Antipandillas, las autoridades lo identificaron como responsable de amenazas relacionadas con coches bomba. También informó que intentó escapar cuando detectó la presencia de policías y militares durante el operativo en Tapachula, Chiapas. Y aquí entra Gustavo Villatoro con los tacos por delante. El ministro no se limitó a celebrar la captura, llamó a quienes participaron en aquel reportaje pseudo periodista y lanzó una acusación extremadamente seria. Aseguró que habrían ofrecido a Little Man conseguirle asilo y tranquilidad en México como parte de la negociación para que apareciera en la investigación. En estas horas que han transcurrido, estamos nuevamente acá, frente a ustedes. La declaración existe y fue publicada oficialmente por el Ministerio de Seguridad el 10 de agosto de 2026. Villatoro afirmó que esas personas ofrecieron al detenido conseguirle asilo y tranquilidad en México. Perfecto. Estamos hablando del mismo ministro de Seguridad señalando una conducta concreta relacionada con un prófugo. El Faro debería responder exactamente a eso. ¿Alguien ofreció ayuda a Little Man con asilo? ¿Sí o no? No necesitamos una conferencia sobre la democracia occidental. Necesitamos una respuesta que sea concreta. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo y carcelario y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación que también tuvo lugar a inicios de 2025. Está confirmado que Colindres fue entrevistado por El Faro. El propio medio escribió posteriormente que Liro contó que salió de El Salvador por un punto ciego y afirmó que Carlos Marroquín, funcionario gubernamental, lo habría ayudado a llegar hasta Guatemala. El Faro presentó las declaraciones de Colindres como parte de su investigación sobre supuestos acuerdos entre pandillas y actores políticos. Y aquí aparece una contradicción que políticamente es dinamita. Cuando Little Man hablaba frente a la cámara acusando al entorno de Bukele, su testimonio tenía suficiente importancia para construir capítulos para los señores del Faro, titulares y miles de reproducciones. Ahora resulta que ese mismo personaje aparece esposado, requerido por la justicia y señalado por amenazas contra el presidente. Su captura no borra automáticamente lo que dijo, pero obliga a examinar con lupa cómo fue conseguida aquella entrevista y qué condiciones existieron alrededor de ella, ¿verdad, señores del Faro? En una entrevista con miembros del Faro, creo, ¿no? Periódico digital. Sí. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Donde cometieron crímenes bárbaros, donde un montón de entidades internacionales. La condición de investigado o acusado de un entrevistado no invalida por sí misma sus declaraciones. Periodísticamente es legítimo entrevistar a delincuentes, prófugos, terroristas o miembros de organizaciones criminales. La cuestión diferente sería demostrar que un periodista colaboró materialmente para esconder, trasladar o conseguir beneficios migratorios a cambio de una entrevista. Esa segunda conducta requiere evidencia específica. Exactamente, y ahí está la línea roja. Nadie serio puede acusar a un periodista de complicidad criminal solamente porque entrevista a un pandillero, pero si aparece evidencia de que alguien pasó de entrevistarlo a gestionar su refugio, entonces ya no estamos hablando del viejo argumento de proteger una fuente. Estamos hablando de una conducta distinta. Por eso Villatoro merece que su denuncia sea investigada y respondida. No despacha automáticamente como ataque a la prensa. El propio Villatoro contrastó ambas conductas. Dijo que mientras otros otorgaban vocería a esos sujetos, las autoridades actuaban conforme a la ley, capturándolos y retirándolos de la sociedad. El ministerio informó que Colindres y otros 4 detenidos serían procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos atribuidos por las autoridades.
Ahí está el contraste político que Villatoro quiere instalar. Y funciona porque las imágenes son brutales. En una pantalla tiene el supuesto pandillero sentado contando su versión de la historia. En la siguiente lo tiene bajo custodia. El Faro quería el país escuchara a Little Man. El ministro Villatoro responde: nosotros queremos que responda ante la justicia. Periodismo y justicia no son incompatibles, por supuesto, pero tampoco deberían ser incompatible el periodismo con responder preguntas incómodas sobre sus propias fuentes. El Faro, por su parte, sostiene públicamente que sus investigaciones sobre negociaciones con pandillas cuentan con documentos y otras evidencias, además de testimonios criminales. En una publicación de 2025, aseguró que las declaraciones audiovisuales de los dirigentes complementaban documentación ya publicada por el medio. Esa es la posición editorial de El Faro. Y ese es precisamente el terreno donde hay que confrontarlos, documento por documento, fuente por fuente, porque El Faro no puede pedir que el gobierno responda hasta la última coma de sus investigaciones y simultáneamente pretender que nadie examine la relación del periódico con sus propias fuentes. La prensa fiscaliza al poder. Excelente. ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Esa pregunta no amenaza al periodismo, lo obliga a estar a la altura del poder que reclama ejercer. Clasificación del punto central. Comprobado. El Faro entrevistó a Colindres. Comprobado. Colindres era requerido por autoridades salvadoreñas y fue detenido en México. Comprobado. Villatoro acusa a periodistas de ofrecerle asilo y tranquilidad. No comprobado públicamente que ese ofrecimiento realmente se concretara. No comprobado que El Faro como organización sea socio criminal de pandillas. Ese detector de humo protege precisamente nuestro argumento y no necesito decir que El Faro pertenece al barrio 18 para cuestionarlo con dureza. Me basta con esto. Uno de sus protagonistas terminó capturado. Estaba siendo buscado por graves señalamientos y el ministro de Seguridad afirma que periodistas vinculados al reportaje intentaron conseguirle protección migratoria. El Faro puede desmentirlo, claro que sí. Pero explicarlo o demostrar otra versión, eso va a ser difícil. Pero después de esta captura, hacerse la víctima y cambiar de tema sería demasiado cómodo. La captura fue posible mediante cooperación regional. El país reportó participación de autoridades mexicanas y posteriormente el traslado de los detenidos hacia Guatemala para continuar su entrega a El Salvador. El ministerio salvadoreño confirmó después que los 5 estaban bajo custodia nacional. Y esa es otra diferencia que el ciudadano ve claramente. Las pandillas durante años funcionaron como poderes territoriales capaces de expulsar familias, cobrar extorsiones, controlar comunidades y desafiar al Estado. Hoy un hombre buscado por El Salvador puede esconderse en México y terminar localizado, detenido y devuelto mediante cooperación internacional. Podrán discutirse muchas cosas sobre Bukele y Villatoro, pero presentar esa recuperación de capacidad estatal como si fuera puro marketing, exige ignorar una realidad demasiado grande. La reducción de homicidios y del control territorial de las pandillas ha sido uno de los principales resultados reivindicados por el gobierno de Bukele. Al mismo tiempo, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso durante el régimen de excepción. Ambos elementos forman parte del debate sobre la política de seguridad salvadoreña. Yo puedo defender el resultado de seguridad sin firmar el cheque o el cheque en blanco al Estado. Eso se llama criterio. Y también puedo defender la libertad de prensa sin aceptar que periodistas sean una especie de inmunidad diplomática para no responder preguntas. El ministro Villatoro tiene derecho a confrontar a un medio si dispone de información que considera comprometedora. Mi análisis final es este. La captura del Little Man golpea políticamente a El Faro porque obliga a revisar una relación periodística que hasta ahora ellos presentaban principalmente como acceso a una fuente. Gustavo Villatoro ha colocado una acusación más grave sobre la mesa, que hubo un ofrecimiento de asilo y tranquilidad en México. Ahora El Faro tendrá que explicar si cruzó la frontera entre entrevistar a un fugitivo y ayudarlo. La respuesta usted ya la sabe. La pregunta que queda es realmente incómoda, pero es totalmente inevitable.
Si El Faro, este medio que exige transparencia absoluta al gobierno, está dispuesto a revelar exactamente qué ofreció, qué negoció y qué hizo para conseguir la entrevista de un prófugo acusado de amenazar al presidente. Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.